Gracias por seguir en sintonía de argumentos. Y también queda en duda, y bueno, parte de lo que también hemos venido conversando, el tema del tipo de cambio, que sigue siendo quizás ese elemento que en este momento, bueno, es el que se mantiene en las conversaciones de las personas en la calle, se mantiene también en conversaciones dentro de las empresas y que quizás también algunos especialistas, escuchaba mencionar, bueno, el tipo de cambio tiene que llegar donde tenga que llegar para que de alguna forma, bueno, pueda avanzar el tema económico en el país, pero también es como, bueno, cómo va a seguir este tema y el tema de bueno, las distorsiones también que esto genera y también las medidas que son necesarias que, bueno, ya las veníamos conversando un poco e ir aplicando. Bueno, hasta ahora las medidas son de contención, ¿no? Y la principal medida de contención es la intervención cambiaria. La intervención cambiaria no retrotrae el tema del aumento del tipo de cambio, es decir, lo que hace es que ralentiza la velocidad en el crecimiento del dólar a nivel de precio, ¿no? No vemos que se vaya hacia atrás, no vemos que pase a 78, a 75, 75, a 68, ¿no? Más bien sigue creciendo, pero quizás a menor velocidad. Entonces es una medida de contención. No estamos viendo quizás medidas de corrección, que es otra cosa, ¿no? Que las medidas de corrección tienen que ver más por la parte productiva, ¿no? Y tienen que ver más con lo que decíamos al inicio, de un plan armonizado de políticas económicas donde lo comercial sea muy importante. Entonces, la política económica tendría que pivotar en función de generar las mejores condiciones para principalmente propios, es decir, nacionales, generen los suficientes bienes y servicios para abastecer el mercado nacional. Se dice que el 90% de lo que se consume en Venezuela se produce, bueno, pero la gran cantidad de rubros de los cuales se sirven los hogares venezolanos, algunos vienen del extranjero, pero se pueden producir aquí, ¿no? Cuando vemos este informe de cuarto trimestre con industria, y recordamos que Venezuela sigue produciendo por debajo del 50% de su capacidad, ¿qué pasaría si pudiésemos producir como Brasil, por lo menos, a 4/5 de su capacidad, al 80%, ¿no? ¿Qué tanto pudiésemos abastecer el mercado nosotros nacional mientras aplicamos políticas de contención por un lado, pero al mismo tiempo políticas de corrección? Claro, Porque otra vez, ambas. no hay una salida única. Hay salidas que se aplican de manera en paralelo, ¿sí? Entonces, tienes el cuerpo económico enfermo. Ese cuerpo económico enfermo debes tratarlo con diferentes tipos de tratamientos y básicamente uno de ellos es producción, ¿no? Revitalizar el valor interno de la moneda, claro, hay que tratar de hacerlo, pero por la vía productiva principalmente. Sería complejo volver quizás a pensar en una política como de restarle ceros a la moneda, ¿no? Hay que tratar más bien de generar otra vez valor y creencia, ¿no? Credibilidad en ese bolívar, ¿no? El tema es que la cantidad de bolívares que siguen circulando, que la liquidez semanal sigue creciendo, se corresponde también con la visión del Ejecutivo de tratar de dotar a las personas vía transferencia, que lo habíamos dicho anteriormente, de dinero suficiente para poder alcanzar los equilibrios. Pero en esa carrera entre contener y dotar se nos está yendo la corrección. Entonces es importante que otra vez ya deberíamos estar hablando de planes de ajuste por la vía productiva, ya deberíamos estar hablando de acceso a divisas y créditos, ¿no? A productores nacionales, industrias, ¿no? Y en buena parte tener, que se sabe que existe y que eso está allí, esta suerte de espacio, ¿no? de creación de indicadores, de análisis de entorno económico constante para tratar de ver y entender qué tanto estas medidas pueden comenzar a generar correcciones. Porque hay que entender que a nivel general se dan datos en promedio, una inflación promedio país. Pero esa inflación no es igual para todos los sectores y no es igual para todos los hogares. Una canasta promedio, bueno, es una canasta que dice en promedio cómo se calcula, o sea, cómo se comporta el consumo de los hogares, pero no es igual para todo el mundo. Quizás es 500 para algún caso, 200 para otro, 1000 para otro. Quizás alguien siente una inflación anualizada de 136. Puede ser 90 para algún sector, 150 para el otro, porque las dinámicas económicas no son iguales, ni en todos los sectores ni en todos los estados. Entonces, por eso tratar de tener esta visión unificada, que por la vía del tipo de cambio y que por la vía de estas condiciones especiales para producción puedan ayudar a revitalizar la industria en Venezuela. Y en ese tema de medidas también, ¿qué análisis se puede darle quizás a este decreto que anunció el gobierno nacional de decreto de emergencia económica, donde, bueno, señalaba una serie de medidas, 10 medidas que va a aplicar por 200, que va a aplicar por 2 meses? ¿Cómo realmente esto
realmente, ¿qué beneficio trae esto? Realmente, en ese análisis general, ¿qué promueve, cómo ayuda? O realmente para otros es como que, bueno, esto no va a traer beneficios, realmente son otras medidas las que son necesarias aplicar, como, bueno, las que ya hemos venido conversando a lo largo del programa. Bueno, ya esto se acudió a esto en 2016, se acudió a esto en 2020. Mm, las condiciones de entorno económico de 2016 las recordamos todos, muy complejas también. Ya habíamos entrado en la situación de hiperinflación, 2020 la pandemia, ¿no? Una medida de emergencia económica de este estilo a nivel de decreto es un reconocimiento, una situación compleja de tu actividad económica interna, ¿no? Y entonces esto faculta al Ejecutivo Nacional a tener bueno, poderes especiales para anticiparse, incluso acelerar soluciones a problemas. Básicamente vemos que en estas 10 medidas hay una gran orientación a lo fiscal por la suspensión de impuestos nacionales, estatales, municipales, por temas de aranceles, exoneración de algunos impuestos especiales, pero sobre todo vemos un elemento comercial que es incentivar el consumo de lo hecho en Venezuela. Entonces, de alguna manera, bueno, si yo voy a incentivar el consumo de lo hecho en Venezuela, bueno, tengo que generar producción en Venezuela, ¿no? Y de alguna manera sería importante ver si este decreto con estos 10 elementos puede entonces incentivar eso que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Tratar entonces de impulsar bajo una medida de emergencia el desarrollo de la actividad productiva nacional. No se corrige el problema económico general solo con política monetaria y cambiaria. Tiene que verse la política comercial como uno de los principales elementos a tomar en consideración. Y lo fiscal tiene que ser un elemento de ayuda, de apoyo en el desarrollo de las actividades de las empresas, creando mejores condiciones para mantener nóminas de trabajadores por un lado y por otro lado las mejores condiciones para poder seguir generando bienes y servicios. Por eso hablamos de una política de ajuste, un plan armonizado, ¿no? Entonces, de alguna manera, este decreto, donde se priva básicamente lo comercial y lo fiscal mayormente está presente, tendría que servir como una palanca para hacer esas transformaciones. La pregunta es si, bueno, ya de alguna forma, para este trimestre que viene, que ya comenzó, segundo trimestre 2025, vamos a comenzar a ver mejoras que se tendrían que reportar en los principales indicadores como, por lo menos, una ralentización del crecimiento de la inflación, por un lado, una ralentización del crecimiento de la liquidez y una ralentización en el crecimiento del tipo de cambio. Y a partir de esa ralentización comenzar a ver quizás un retroceso de esos indicadores, pero eso tiene que verse principalmente por la vía productiva. Claro, parte de ese análisis que quedarían para este segundo trimestre del año, que bueno, que ya inició y que también al final influye mucho todas estas medidas que ya también hemos venido hablando de, bueno, del panorama no solamente regional, sino también internacional. Nos corresponde ir a la pausa, regreso seguimos conversando con Auro Olmos, economista. Ya venimos.